solamente interrumpida por la pandemia, y al cual agradecemos todos que estén aquí, especialmente al coro de la Estaca de Granada, que aunque sea su nombre, vienen de Málaga, es decir, que han hecho un viaje para estar aquí con nosotros y agradecemos mucho su presencia, que luego nos van a final de la reunión, nos van a dedicar con unos 4, por eso hizo un himno villancico o las dos cosas que, bueno, lo que sea, pues lo recibiremos muy bien para crear ese espíritu también navideño que también deseamos. Agradecemos al Ayuntamiento de Granada por cedernos este espacio, que es la casa de todos, que es el Ayuntamiento y el Salón de Pleno, y disculpad por cómo está distribuido este año las mesas y las sillas. Es que el lunes hay comisión informativa municipal y los compañeros UGR no le dan tiempo de aquí al lunes de poder organizarlo mejor. Entonces nos han dicho que si puede estar así. Está un poco más lejos, vamos a bailar aquí si queremos en un paso doble, un tango, pero bueno, así nos lo han pedido y queremos hacerlo. Y para el coro viene fantástico, porque el coro son bastante gente, son alrededor de 30 personas y aquí viene muy bien. Muy bien, pues bienvenido de nuevo. Tengo muchas ganas de hablar, ellos espero que más que yo, y de convencer, ¿no? Pero bueno, este año es, el lema es Construyendo Caminos para la Paz. Quiero leer el artículo 1 de los derechos humanos, en el cual España y casi todos los países del mundo, excepto unos cuantos, lo han suscrito, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No está ocurriendo a nivel internacional. Vemos que hay guerras, conflictos. Junto a la guerra entre Israel y Hamas y la Franja de Gaza, Líbano y Siria, que acumulan miles de muertos, más de 47.000 muertos, y la invasión rusa de Ucrania, que en febrero del siguiente año van a hacer ya 3 años, en estos momentos se viven conflictos armados a gran escala también en otros sitios, en Burkina Faso, Somalia, Sudán, Yemen, Myanmar, la antigua Birmania, Nigeria y Siria, y decenas de conflictos que no son guerra, al parecer por consenso internacional. Guerra es cuando hay 1000 muertos al año. Es una pena, pero así me consta considerado. El número de conflictos ha aumentado y el número de muertes relacionadas con combates también ha aumentado en un 97% desde 2022. A los que vengan, por favor, podemos dejarle sitio de alguna forma, si puede ser, y que no sentarse inclusive en la mesa del fondo. También esto influye sin duda en lo que es la paz. Luego también está un tema importante que es la paz interior. La polarización ha aumentado en un 30,6% desde que arrancó el ciclo de encuestas en el año 2021. Empieza en lo ideológico y termina en lo afectivo y te roba la paz interior, con un aumento del 86% en 5 años de los casos de depresión y ansiedad producidos por otras cosas, siendo el centro de ellos un vecino que a veces no se va y que está siempre con nosotros, que se llama miedo. Y queremos hacer efectivo hoy esa frase que no por mucho dicha y muy trillada de Gandhi, que dijo que es muy conocidísima, pero hoy queremos hacerlo efectivo y queremos hacerlo real. Que no hay camino para la paz, que la paz es el camino. Abordamos estas dos dicotomías sobre la paz y, en primer lugar, lo hacemos con la paz interior, con la presentación de Nieves Acosta Picado, de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Estudió el grado en Educación, en máster en Orientación Familiar y experta en Psicología Positiva y Gestión Emocional. Actualmente trabaja en la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia y colabora como profesora en la Universidad de Granada. Ha publicado artículos en diversos periódicos de gran tirada y ha escrito un libro que yo lo he leído, me ha gustado mucho, que se llama Mirar con ojos nuevos. Luego, después de las dos intervenciones, hay tiempo para hacer preguntas, comentarios, si quieren, para los intervinientes. Incluso los que están aquí pueden utilizar el micrófono de allí como buenos concejales que podríamos ser, y para hacer preguntas, ¿vale? Entonces, dejamos el tiempo a Mariñeres y luego seguiremos con el plan. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pepe, por estas palabras. Y bueno, dicen que cuando
se siente contento el corazón, se expresa con gratitud. Y yo la verdad es que estoy contentísima un año más de estar aquí y de poder estar en este espacio de reflexión con todos vosotros, y os doy las gracias de corazón por haber venido aquí y bueno, pues compartir este ratito, ¿no? Dice la filosofía sufí que el propósito de la vida es tener paz interior. Pero claro, es una tarea tan complicada tener paz interior, pues cuando la vida nos manda cosas que no nos apetece vivir, nos confronta, y podéis daros cuenta que enseguida perdemos la paz, ¿no? Es muy difícil mantener la serenidad, mantener, bueno, pues la calma, el saber gestionar nuestras emociones, nuestra actitud, cuando las cosas no salen como queremos, ¿no? Basta con que alguien nos insulte, nos pite con el coche cuando vamos por la carretera, para que enseguida saltemos, ¿no? Y es verdad que toda esta manera de actuar se ve y se manifiesta también en nuestro estado físico, ¿no? Podemos ver que la ansiedad, pues cada día va creciendo a una velocidad impresionante y no sabemos qué vamos a hacer con ella. Cada día te encuentras con más gente que tiene ansiedad, que tiene depresión. La depresión crece cada vez más entre la gente más joven. Encontramos que ha habido un aumento de diabetes 2, de obesidad, en especial una obesidad infantil que es imparable, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud, que es muy sabia, nos dice que salud no es falta de enfermedad, no es ausencia de enfermedad, sino que también es pues, un bienestar pues, psicológico, social y emocional. Y yo me pregunto, estos días especialmente preparando esta charla, la manera en la que estamos viviendo, porque yo no sé vosotros, pero a mí me da la sensación de que algo no estamos haciendo bien, algo no funciona porque siempre vamos corriendo, siempre vamos deprisa, nunca tenemos tiempo para nada, siempre dejamos cuando vemos a los amigos, ¡ay, a ver si nos vemos! Y después pasan años, ¿no? No nos vemos, ¿no? Quizás porque estamos poniendo el foco del problema, lo estamos poniendo fuera, en todo lo que nos ocurre fuera, cuando realmente el problema está dentro. Cómo estamos actuando con esa mente que nos llena de miedo y que, fijaros, Teresa de Ávila le llamaba ya en el siglo XVI la loca de la casa, ¿no? Porque precisamente eso nos produce muchísimos pensamientos de tipo dualista siempre cuando tenemos problemas, ¿no? También los budistas la llaman la mente del mono, porque ese ir y venir de pensamientos recuerda mucho a los monos cuando saltan de una liana a otra, ¿no? Y es muy curioso de qué manera cuando la vida nos confronta, nos pone en una encrucijada, si os dais cuenta, desde el momento en que nos levantamos, la vida nos está poniendo en una doble decisión, tiro por aquí o tiro por allá, ¿no? Estamos llenando nuestra mente constantemente de y si, ¿no? Y si voy por aquí me encontraré con fulanito, y si voy por allí llegaré tarde, y si hago esto, ¿no? Una cantidad de ISIS que bueno, que los necesitamos también para tomar decisiones, ¿no? Y en la mayoría de los casos tomamos muchas veces esas decisiones, no sé vosotros, pero yo, a partir de una información muy condicionada, pues por la educación, por el ambiente en el que vivimos, laboral, social, familiar, y a veces tomamos decisiones que se supone que son las correctas, pero que no nos dan paz. Entonces, a mí me gustaría que fueran muy conscientes de que esas decisiones también se pueden tomar desde una sabiduría esencial, y digo esencial porque es clave para saber lo que realmente somos, ¿no? Es decir, esa sabiduría que nos va a hacer tomar esa decisión acertada siempre, aunque eso conlleve pues, ir contracorriente o ser unos revolucionarios, ¿no? Que muchas veces ha pasado, ¿no? Pero llegar a ese punto de sabiduría no es fácil, no es nada fácil porque, bueno, ese ruido mental del que hemos hablado nos hace sufrir mucho, nos desgasta mucho,
Fijaros, tenemos una media de 60.000 pensamientos al día. 60.000 pensamientos que son además repetitivos y negativos, y dicen que con los pensamientos con los que nos acostemos nos vamos a levantar exactamente igual al día siguiente. Y no sé si os ha pasado a vosotros, pero muchas veces pensáis cosas que después nunca ocurren. Jamás. Seguro que también habéis escuchado alguna vez que lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor, como ha dicho antes Pepe, refiriéndose, es el miedo. Y si nos preguntamos exactamente qué es el miedo, todos sabemos que es una emoción, un sentimiento, pero podríamos decir de entrada también que es un pensamiento que se genera en nuestra cabeza y que a veces nos hace enfermar y nos hace perder la salud mental y la salud física, ¿no? Todos esos tipos de pensamientos se manifiestan en nuestro cuerpo, pues no sé si alguna vez habéis sentido un nudo en la garganta, un dolor en el pecho, dolor de estómago, ¿no? Es como si el cuerpo se bloqueara y se cerrara, ¿no? No digo que el miedo sea un defecto, porque no lo es. El miedo es autopreservación. Basta con ver cuántos accidentes tienen los niños pequeños, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no tienen miedo. Yo veo a mi nieta que ahora le hemos comprado una bicicleta y va como un kamikaze, ¿no? Ella no tiene miedo, pero yo la miro y digo, la columna, el que está cruzando, el autobús, la carretera, es decir, estamos llenos de miedo, ¿no? Pero claro, ese miedo es un miedo objetivo, es un miedo que está más ligado a lo que es el espíritu de la supervivencia. Pero también existe el miedo subjetivo. Existe ese miedo que nos frena y que nos hace perder la paz. He llegado a leer el otro día que por miedo llegamos incluso a utilizar a las personas. Que uno, por miedo a quedarse solo, busca compañía en otros para aliviar su miedo a la soledad. Me parece terrible, ¿no? Y me parece además una causa de infelicidad y de pérdida de paz tremenda. El miedo es una manifestación del ego. Y el ego, todos sabéis que la única manera que tiene de alimentarse es a través del miedo. Por eso el miedo y el ego son tan amiguillos, porque el miedo nos hace sufrir. Y nadie está educado para sufrir. Sufrimos porque no cumplimos los objetivos que nos marcamos o las expectativas que otros tienen de nosotros. Entonces viene el ego y nos susurra al oído, cuando a lo mejor hoy no hemos marcado el objetivo de hacer deporte todos los días, ¿no? Y al tercer día no lo hacemos. Ahí está el ego para crearnos ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Voy a dejar de fumar y al segundo día que salgo me fumo 2 cajetillas, ¿no? O cuando no cumplimos las expectativas que otros tienen con nosotros. Es decir, cuando otro, podía haber dado mucho más de lo que he dado, esperaban más de mí. Todos esos sentimientos de frustración, de rabia, de ira, son sentimientos que nos quitan la paz, porque nos fallamos a nosotros y fallamos a los demás. Y al fallarnos a nosotros y al fallar a los demás, pues nos sentimos como pequeños, como solos, empezamos como a dejar de querernos, porque soy un desastre, sé que no soy capaz de hacer nada de los objetivos que me marco, ¿no? Y por eso se dice que el miedo es lo contrario del amor, porque para amar se necesita estar completamente libre de miedos, ¿eh? Y decía también el jesuita Tony de Melo que se puede llegar a actuar con violencia. Dice que muchas de las personas que son agresivas actúan con violencia porque tienen mucho miedo. Yo, la única forma que conozco para combatir el miedo es aceptar lo que venga, tal y como venga, sin pretender cambiar nada. Y no hablo de una no acción, de cruzarse de brazos cuando me vienen los problemas. Creo que hay que hacer mucho por fuera cuando la vida nos confronta, pero llega un momento en que no se puede hacer mucho más. Porque, mirad, las tragedias van a ocurrir, la gente se va a morir. Dicen
que tenemos una media de unos 4 golpes duros que todos los que estamos aquí, los que viven ahí fuera, en todo el planeta, van a vivir a lo largo de su vida. Una media de 4 golpes duros. ¿Qué pasa? Que cuando nos vienen esos golpes duros, no podemos hacer nada fuera y tenemos que empezar a trabajar dentro. Entonces, en ese momento, es cuando tenemos que soltar el problema y no caer en esa mente, en esa trampa que nos tiene siempre la mente ahí colocada, pues para pensar, oye, debería de haber hecho, debería de haber estado en ese momento. Si yo no me hubiera oído, no hubiera ocurrido esto, ¿no? Y es verdad que son, si nos damos cuenta, trampas que nos va poniendo poquito a poco la mente, porque la mente quiere entender lo que no tiene explicación. Entonces se enfada pues porque no encuentra, no entiende. Y al enfadarse, empieza a enfadarse con todo y con todos, incluso con Dios. Encontró muchísima gente que dice, ¿cómo puede permitir Dios que ocurran estas cosas, ¿no? Y no nos damos cuenta que son engaños que nos van robando la paz y que, bueno, porque realmente la verdad es que son cosas que ocurren que humanamente no tienen explicación, no tienen entendimiento, solamente tienen un camino, el de la comprensión. Yo siempre en mis charlas digo, y repito, porque para mí fue clave saber esta información para entender muchas cosas. Entender y comprender son dos conceptos que parecen iguales, pero no lo son. Entendemos desde la mente y comprendemos desde la conciencia. Es decir, la mente está diseñada para poder darle respuesta a lo que nos ocurre. Y la conciencia está preparada para aceptar lo que la mente no entiende, no tiene respuesta. Por eso decimos muchas veces que cuando decidimos de dar el paso de aceptar, que es un paso que duele, porque sentimos que algo se está muriendo dentro de nosotros, sentimos como si nos arrancaran una capa superficial y vemos que el ego empieza a desmoronarse, empieza como a disolverse todo aquello que nos da miedo y nos produce esa incapacidad de tener paz, ¿no? Si aceptamos, aceptar es trascender algo que está profundamente incrustado en lo más profundo de nuestro ser. Fijaros, algo que está ahí, clavado, y eso es el miedo a sufrir. Cuando trascendemos el ego, la persona vuelve a ser libre. Y entonces volvemos, ¿libre de qué? De la herida profunda que nos deja el miedo. Y volvemos a nuestro estado que nos pertenece por naturaleza, que es innato en el ser humano, que es el de vivir con confianza y vivir sin miedo, teniendo paz. A mí me recuerda mucho cuando Moisés, por ejemplo, le dijo a Dios, oye, saca a mi pueblo y libéralo de la esclavitud de Egipto. Y yo me imagino que Moisés se había muerto de miedo. Pero Dios no le dio un manual que le dijera, oye, mira, que te van a venir plagas, que te va a venir, de repente el mar se va a abrir en dos y vas a tener que pasar por medio. No le dijo qué tenía que hacer. Dios simplemente le dijo, yo estaré a tu lado. Fijaros, yo estaré a tu lado. Y Moisés, que por supuesto tenía miedo, confió y aceptó lo que se le pedía. Y es verdad que se nos van a pedir que vivamos momentos tristes, momentos duros, momentos angustiosos, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que esos momentos de dificultad son el camino de regreso a casa. Por eso he querido llamar a esta intervención eso del regreso a casa, ¿no? Y a veces hacer ese camino de regreso a casa pues nos hace sentirnos muy desolados. Tenemos que despedirnos de personas a las que queremos mucho. Tenemos que dejar atrás muchas cosas. Tenemos que vaciarnos, tenemos que perderlo incluso todo. Como le pasó al hijo pródigo, ¿no? Que se dio cuenta un día que hasta los cerdos comían mejor que él y tuvo que perderlo todo para decir,
me vuelvo a casa de mi padre. A veces es verdad que nos cuesta, pues porque tenemos somos débiles, tenemos una condición humana y frágil, ¿no? Pero tenemos que aceptar esa vulnerabilidad con la misma naturaleza que, no sé, que un árbol acepta que se le caigan las hojas en otoño. Yo esto lo aprendo mucho mirando la naturaleza. Cuando una flor está en su mejor de sus momentos, en el apogeo, más bonita que nunca, al final acaba marchitándose. Si la flor tuviera miedo por lo que le va a pasar una vez que se abra, pues no se abriría nunca. Pero ¿qué pasa? Moriría sin haber cumplido la misión para la que había sido creada, ¿no? Y eso me hace pensar, ¿cuántas cosas he dejado de hacer por miedo a lo largo de mi vida? Cuando ves a una persona desprendida de ese miedo, la ves desprendida de pretensiones, de ego, ves a una persona que tiene paz. Y yo he visto muchas personas que tienen paz. Y hoy en especial me gustaría nombrar una a la que tengo profundamente admiración, que es Madre Teresa de Calcuta. Que ella, sin haber hecho grandes tesis doctorales, hablaba de una manera tan sencilla que nos decía, oye, que si queréis tener paz, que viváis el presente. ¿Vale? Y eso lo dijo claramente también hace 25 siglos un gran filósofo chino, Lao Tse, que decía, si vives deprimido es porque estás en el pasado. Si vives ansioso, porque estás en el futuro. Si vives con paz, es porque estás viviendo el presente. Qué bonito. También nos dejaba consejos muy bellos como, si quieres tener paz, da lo mejor de ti mismo. Y muchas veces dice uno, pero si yo no tengo nada, si la vida me puede. Y ella decía, si no tienes nada, ofrece una sonrisa. Simplemente. Decía que si el mundo sonriera más, sería un lugar mucho más bonito. Y también nos lo decía San Juan de la Cruz, cuando decía, pon amor donde no hay amor y hallarás amor. A veces nos sentimos incomprendidos, desolados, no apoyados. Hoy es la fiesta de San Juan de la Cruz. Hoy es la fiesta de San Juan de la Cruz, me están diciendo. Pero que a veces nos sentimos que nadie nos apoya y caemos sin querer en ese pozo de la depresión, de la ansiedad, de la soledad, de ¿qué he hecho yo para merecer esto, no? Y no nos damos cuenta que el peor enemigo para sentir paz no está fuera, está dentro de nosotros, ¿eh? Que no podemos pensar que la paz no la puede quitar los partidos políticos, que la culpa no la tienen ellos, o el jefe que me ha echado después de 40 años, que no, o la pareja que me abandona, que ellos no tienen la culpa de que yo no tenga paz. Ellos me pueden generar una serie de sentimientos y de emociones, pero la culpa de mi falta de paz no son ellos. Tenemos que aprovechar esas situaciones, ¿para qué? Pues para aprender a entrenar nuestro interior, ¿no? Para aprender a crecer en paz y sobre todo yo digo que para poder practicar 3 actitudes que son fundamentales para conseguirlo, ¿no? Una de ellas es no juzgar. Cuando juzgamos le ponemos una carga emocional a lo que nos pasa. Yo sé que el jefe te eche después de 40 años en la empresa, pues dicen qué malos son. Pero aquí no se trata de buenos ni de malos, se trata de gente ignorante. ¿Ignorante de qué? De sabiduría, de esa de la que hablábamos al principio, de esa que es la clave de lo que somos. Entonces debemos de aprender mejor a discernir. Discernir, que también son conceptos que parecen iguales, pero es saber lo que es correcto para mi ser, no para mi ego. Para mi ego, por supuesto, que mi jefe va a ser, no te cuento, si me echa después de 40 años, pero a lo mejor es bueno para mi ser. Y por último, una segunda sería saber perdonar. Que tire la primera piedra aquí quien no ha hecho daño alguna vez a alguien. Es decir, que todo, de alguna manera consciente o inconsciente,
producimos dolor en otros. Es decir, todos somos dignos de compasión. Y perdonar te da mucha paz. Perdonar porque no sabes lo que hacen otros, yo creo que es de las enseñanzas de más alta sabiduría. Y por último, agradecer. Agradecer no cuando se cumple todo lo que yo pensaba que me iba a pasar, sino también cuando no se cumplen mis expectativas, cuando la gente no me da lo que yo esperaba, ¿no? Tenemos que dar gracias a esos grandes entrenadores que nos hacen más fuertes, ¿no? No conozco a nadie que haya vivido algún momento difícil que no haya sido o haya salido reforzado. Por eso, y terminando ya, todas estas personas y todas estas situaciones tenemos que ser conscientes que tienen un sentido en nuestra vida, que no es que vengan a hacernos la puñeta, es que vienen porque tienen un sentido, y el sentido es que tenemos que evolucionar. Lo mismo que evolucionamos físicamente y no seguimos siendo monos, tenemos que evolucionar conciencialmente. Tenemos que aumentar nuestro nivel de conciencia. ¿Para qué? Para hacernos buscar recursos internos que de verdad a veces ni imaginamos que tenemos, porque no están en la mente, están mucho más profundos. Son recursos como la misericordia, la compasión, el perdón. Y cuando empezamos a vivir usando estos recursos, nos damos cuenta que empezamos a vivir con paz, porque empezamos a darnos cuenta de que los problemas son simplemente procesos que empiezan y que acaban. Un divorcio empieza y acaba. Una enfermedad empieza y acaba. El duelo empieza y acaba. Tenemos que vivir alegres, no porque nos pasen cosas, que yo seguro si la semana que viene me toca la lotería voy a dar un brinco al techo tremendo. Pero no voy a estar alegre porque me pasen cosas. Voy a estar alegre porque es mi estado natural, ¿no? Pase lo que pase, aunque la mente me diga lo contrario. Y después vivir sin miedo, vivir con confianza, porque yo pienso que, mira, cada uno de los pelos que hay en nuestra cabeza están contados. Ni una sola hoja de un árbol se cae si Dios no quiere. Para mí es tremendo pensar que nada malo puede pasarme, si no, no me ocurriría. Nunca. Por eso pienso que la paz siempre llega cuando comprendemos que nada ni nadie puede quitárnoslas. Cuando comprendemos que nada ni nadie nos pertenece. Sufrimos porque pensamos que nuestros hijos son nuestros. Sufrimos porque pensamos que mi casa es mía, que la pagué hace ya unos años y terminé mi hipoteca. Pero que no te venga una dana o un terremoto, como ha pasado estos días atrás, y te quedes sin nada. Nada nos pertenece. Y cuando tenemos ese pensamiento, yo creo que ocurre uno de los momentos más bonitos de la vida, que es el de la rendición, el de hágase tu voluntad, ¿no? Es decir, yo ya no controlo nada. Y entonces empezamos a aceptar las cosas tal y como son, soltamos, confiamos en que lo mejor está siempre por llegar. Es mi mantra. Yo es la única manera que conozco para poder llegar a vivir con paz con uno mismo. Muchas gracias y feliz Navidad. Muchas gracias, Nieves Acosta, desde tu visión humanista.